el llamado olvido benigno es una de las causas más frecuentes de preocupación, ¿no? Y tiene que ver con lo que usted acaba de decir. Se olvidó el nombre de la persona que vio ayer, pero después de un rato, 2 o 3 horas, lo recuerda. Se olvidó dónde están las llaves, pero después empieza a hacer memoria, se tranquiliza y las encuentra, o con alguna ayuda nésica lo recuerda. Eso es un olvido benigno habitualmente. Bien, y pasa a cualquier edad, claro, y a cualquier persona. Sin duda. Aquel olvido que tiene que ver, bueno, ayer estuvo hablando con alguien y no se acuerda con quién estuvo hablando. O se empieza a olvidar de cosas que impactan sobre la actividad diaria, sobre la calidad de vida, empieza inclusive desestima su olvido. Ese es un caso más preocupante y debería consultar. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué causas pueden originar esto? Sí, además, no solo pérdida de la memoria, sino que a veces se acompaña de alteraciones de la conducta, alguna desorientación, trastornos en el lenguaje, y ahí sí hay que preocuparse y consultar al médico, porque las causas de deterioro de la memoria por una afección orgánica son muchas. Bien, y vamos a estar recorriéndolas. Mirna Castaña, licenciada en fonoaudiología, especialista en neuropsicología también. ¿Qué consultan allí en los pacientes, en el consultorio? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las pérdidas de memoria más comunes, Mirna? En realidad al consultorio llegan generalmente después de haber pasado por el neurólogo. La mayoría no llega solo. Si llegan, los mandamos a que haga una consulta, se les hace una evaluación de todas las funciones para ver si realmente la queja es real o es solamente subjetiva. Y cuando son personas jóvenes, lo que más vemos es disatenciones que originan los cuadros de dificultades de memoria. Primer concepto, entonces, perder la memoria, en muchos casos, desatención, estar distraídos. Sí, y hay veces que no tienen nada, solamente es una sensación subjetiva. Bueno, a esos pacientes hay que seguirlos y ver si no interfiere, como decía el doctor, en la vida diaria, qué pasa a largo plazo. Y después cuando son más grandes, bueno, si en la evaluación da que hay solamente la pérdida de una función, se trabajará sobre ella y se verá cuál es el diagnóstico al que el neurólogo arriba. Y si no, si es múltiple dominio, digamos, bueno, se está hablando de una patología un poco más severa y hay que trabajar y tratar y estimular con mucha frecuencia, ¿no? Con una frecuencia alta. Cuando uno se olvidó el ingrediente del almuerzo, por ejemplo, en tal lugar, y después no sabe dónde está, o se olvidó las llaves, o tiene que volver porque se olvidó el celular, ¿qué está pasando con esa persona que está muy activa, que está pensando en todas las obligaciones del día? Probablemente está pensando en otra cosa y no prestó atención a lo que hizo. Estar concentrado en el momento es fundamental, entonces. Claro. Hay actos automáticos que uno los hace sin pensar, porque eso demanda menos recurso cognitivo. Entonces, los actos automáticos, al demandar menos recursos cognitivos, se van haciendo en paralelo con otras cosas. Entonces, cuando yo hago otra cosa en paralelo, enfoco la atención hacia eso que me demanda más recursos. Y lo otro lo hago como cerrar la llave del gas, la puerta, guardar algo dentro de la cartera, después no sé dónde lo puse. Bueno, esto pueden ser cuestiones de disatención. Pero tiene arreglo, ¿no? Estos olvidos, estos fallos de la memoria. Sí, tienen arreglo y además hay estimulaciones y hay estrategias para dar y hay cuestiones para compensar. Todo. Eso queremos saber, los estímulos, los secretos como para ejercitar la memoria. Eso puedo ir ya con la siguiente invitada, que es Patricia Di Giuseppe, como psicóloga. Hay actividades, ¿no?, para estimular la memoria, ¿no?, para contrarrestar estos olvidos, Patricia, ¿no? Justamente existen talleres de memoria donde, bueno, digamos, se transmiten estrategias o técnicas para justamente, bueno, poder mejorar los déficits de la memoria. Porque, bueno, digamos... ¿Lo podemos aplicar en la vida diaria? Más allá que se trate de un taller? Exactamente. Son fundamentalmente técnicas asociativas, porque en el proceso de registrar la realidad, en principio, bueno, primero percibimos la realidad, luego la codificamos, que significa darle un significado. Almacenamos esa información y luego la podemos decodificar o evocar, que sería el recuerdo propiamente dicho. ¿Cuál sería un ejercicio bien práctico, Patricia, un ejercicio práctico para estimular la memoria? Una técnica asociativa. De pronto, bueno, es importante, por ejemplo, cuando justamente se hablaba de esto de olvidar los nombres, lo tengo en la punta de la lengua. Lo conozco, claro, no recuerdo el nombre del tal actor que vi en la película del sábado. Nos pasa seguido. Bueno, lo que pasa es que, bueno, con respecto a esto, hay una técnica específicamente que tiene que ver con asociar algo
psicólogo de esa persona que conocí o del actor que vi, con una característica que se llama rasgo dominante, y que tenga algo que ver con, fonéticamente, con algo que vinculado al nombre, o sea, con una asociación fonética, cosa que me permita una pista para que luego me sea fácil, digamos, recordar el nombre. Es decir, el rasgo dominante más... Vamos a poner a Robert De Niro, por ejemplo. Robert De Niro. ¿Y cómo hacemos ese ejercicio? Bueno, a ver, Robert De Niro. Por lo general, bueno, el nombre Robert o Roberto, ¿no es cierto? Quizás a veces también funciona cuando tenemos a alguien conocido, algún familiar, algún amigo, ¿sí? O sino algo, digamos, del actor, algo que a mí me llama la atención, que comience con Ro, con la sílaba, ¿sí? O De Niro, que comience con Ni. O sea, esto es algo muy personal porque las asociaciones siempre son subjetivas. Asociarlo cuando lo vemos, entonces. Claro, hacer una asociación específica. Y cuando querramos recordar su nombre va a saltar instantáneamente. Claro, es una pista, me da una pista, entonces, bueno, digamos como que llega más rápido, llego más rápido a encontrar la información que y necesito. allí estamos ejercitando la memoria, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, también se habla de los crucigramas, de sumar las patentes de los autos, tratar de ejercitar permanentemente la memoria, ¿no? En los talleres de memoria, bueno, básicamente, como decía, son todas técnicas asociativas y fundamentalmente esto tiene que ver con ejercitar, digamos, la imaginación, la representación, que es fundamental, porque justamente el sistema, digamos, todo lo que tiene que ver con lo neurológico está vinculado a un sistema de representación. La pérdida de memoria se la achacan a la edad. René, pasa a determinada edad, 65 para arriba, y ahí le achacan que es sinónimo también de perder la memoria. ¿Esto es así? No, no es tan así. No es tan así. En concordancia con lo que se han expresado acá los colegas, creo que el mal de nuestro tiempo es correr detrás de las cosas y no pensar. Y ordenarse. Acá cuando la colega señalaba que la agenda es útil, creo que también ahí ya te está señalando la limitación que tenés en cuanto, ¿cierto?, a los compromisos a realizar, pero también las motivaciones. Claro. Si vos ya tenés claro, estamos corriendo detrás de las cosas. ¿Qué resultado trae esto, doctor? Y un atosigamiento, indudablemente, de la capacidad, ¿cierto?, de las funciones vitales del cerebro, que no le van a dar otra respuesta que la confusión en algunos casos, el olvido en otros casos, pero son tan evidentes, ¿cierto?, que cuando tenemos inclusive una sociedad que está muy castigada con determinados parámetros, ¿cierto?, de incidencia directa sobre las necesidades básicas, vitales, indudablemente que aparece no solo la confusión y el olvido, sino que entra la angustia y la ansiedad, que ya es el componente base, que después lo va a señalar el neurólogo, ¿cierto? Y se vive en un estado de insatisfacción, pero también de angustia y de ansiedad, que, por ejemplo, en la edad nuestra, que el Alzheimer, yo no estoy tan de acuerdo que el 40% después de los 65 años... Esa cifra muy tajante, si no coincide, René. No, en absoluto. Yo te diría que eso ya, con la expectativa de vida, que ya sabemos que llegamos a los 100 años, a los 65... no vemos tantos Alzheimer como... Hay declinaciones naturales que depende del capital. Y lo vamos a desarrollar, René.